A todos ustedes a esta nuestra última sesión del día uno del Foro Latinoamericano de la Libertad que se ha tenido lugar a organizar Atlas Network. Les recordamos a todos Latin America Liberty Forum. Originalmente lo íbamos a celebrar en la Ciudad de México en el mes de junio. Dada la circunstancia de la pandemia, nos dimos lugar a organizar esto. Ya es el tercer foro regional que se organiza después de Europa. Asia próximamente, el próximo mes también va a haber uno sobre África. Y pues tenemos que dar gracias a estas tecnologías y al progreso humano que dentro de esta pandemia nos han permitido mantener una conexión y un diálogo. Tenemos a tres grandes protagonistas de las ideas de la libertad en América Latina para concluir nuestro primer día. Álvaro Vargas Llosa, que todos ustedes conocen, periodista connotado, también principal o de los principales operadores de la Fundación Internacional para la Libertad, con el Independent Institute en Washington, D.C. Ahora se nos quedó atrapado en París y ha estado participando en toda una serie de webinars y de ejercicios, también impulsando los propios trabajos de la Fundación Internacional para la Libertad. Gerardo Bongiovanni, que es el director ejecutivo de la Fundación Internacional para la Libertad, también está con nosotros, tiene un anuncio muy especial que nos va a compartir después de un diálogo que tengamos Álvaro y yo en estos momentos. Y para finalizar, tenemos a Edna Jaime, querida amiga, gran voz de la libertad en México, directora general de México Evalúa, un extraordinario think tank, y nuestro socio justamente en lo que iba a ser el evento en México. Les recuerdo que este evento se va a celebrar en 2021, se pospuso para 2021, junio 10 y 11 de 2021, así que por favor, en su agenda, en sus calendarios, ya pónganlo. Esperamos verlos en ese entonces, en un momento que esperamos sea de menor incertidumbre y de mayor libertad. Un anuncio muy especial que quisiera yo hacer, mi colega Cameron va a poner ahora en el chatbox, va a poner la liga de un PDF que es la traducción de la monografía de Brad Lips, Freedom Movement, junto con un epílogo, así como también un mensaje de Nicolás Ibáñez. Los colegas de Fundación para el Progreso se dieron lugar a traducir esta monografía del Freedom Movement en español, Movimiento de la Libertad. Así que estamos muy orgullosos de poder anunciar esto, muy agradecidos con la Fundación para el Progreso, que nos ha permitido poner a disposición en idioma castellano esta monografía. Creo que será de gran valor, de gran uso. Invitamos a todos ustedes a que la puedan leer y justamente en el chatbox ya podrán ver el link que ha puesto Cam. Bien, pues sin más por el momento, por último quiero anunciar que es gracias también a la Fundación Internacional para la Libertad. Esta es una sesión coorganizada o copatrocinada por la FIL. Yo mismo soy socio fundador de la fundación. Siempre ha habido una gran alianza con Atlas y nos encanta ver que tengamos esta oportunidad. Así que, Álvaro, pues muchas gracias por tu oportunidad, por tu tiempo, tu disposición de dialogar con nosotros. Tenemos un gran auditorio, vamos muy bien hasta ahorita en unos diálogos. Decíamos en la apertura que el temperamento liberal es uno que, como dice McCloskey en su último libro, Why Liberalism Works, es una disposición para escuchar, ¿no? En donde saber escuchar, learning to listen, es una de las virtudes principales de este temperamento. Y parecería esto estar completamente opuesto a un clima tremendamente polarizante, confrontacional, sumamente vitriólico y visceral que estamos viendo hoy en día en medio de esta pandemia. Una de las grandes preocupaciones es que, por supuesto, el autócrata, la ola autoritaria que tu propio padre en ese gran mensaje que puso, que lanzó la Fundación Internacional para la Libertad,
cuidado que no sirva la pandemia como excusa para el autoritarismo. Esto salió aproximadamente hace unas 6 semanas. ¿Cómo ves el panorama hoy en día ante lo que ha pasado en la región latinoamericana y pues también desde tu perspectiva de París en Europa y el resto del mundo? Cómo no, Roberto, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación tan honrosa y me siento muy halagado de compartir el foro, el escenario con gente que hace una contribución a la causa de la libertad tan notable. Así que encantado de estar con ustedes. Yo creo, Roberto, que, a ver, el tema de la lucha entre la libertad y el abuso contra la libertad o el autoritarismo es un tema permanente, pero no hay duda que en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, es un asunto que se agudiza en la conciencia de todos. Y eso ocurre, por supuesto, en esos momentos en que una gran conmoción, como ha ocurrido ahora, se apodera de la gente y se instala entre ella el miedo, la desconfianza, la distancia ya ni siquiera física, sino la distancia emocional frente al resto de la sociedad, porque ya no se sabe en quién confiar y ya no se sabe con quién se puede y no se puede uno relacionar. Entonces, creo que el escenario en el que estamos es un escenario que ha agudizado tremendamente esta confrontación que es permanente entre la libertad y el abuso de poder y el autoritarismo. Y no hay ninguna duda de que en los últimos meses, en las últimas semanas, hemos visto en muchos países de la región latinoamericana y del resto del mundo una concentración de poder político, de poder económico, de poder mediático, en fin, de todos los poderes muy malsana y muy poco fundada, muy poco, digamos, vinculada a necesidades que estuvieran científicamente probadas. Yo creo que la actitud fue o llevados por un instinto autoritario o simplemente llevados porque no sabían qué hacer. Muchos gobiernos, muchas autoridades, muchos estados decidieron concentrar un poder absolutamente inmoderado antes de tratar de discernir qué había que hacer para atajar lo que era un problema sanitario sin tratar de desbordar el marco de lo razonable desde el punto de vista no solamente del respeto al Estado de Derecho, sino también de las urgencias o necesidades de la causa de todo este drama, ¿no? Entonces, creo que al final el balance va a ser tremendamente negativo, Roberto, aunque, y con esto termino, también es verdad que para quienes defendemos la libertad, viendo las cosas con serenidad, ha habido lecciones muy importantes que extraer de lo ocurrido, que yo creo que fortalecerán nuestro mensaje en el momento en que digamos, las aguas estén más calmadas y eso que tú describías como un clima tremendamente polarizado y tremendamente vitriólico pueda dar paso a un clima mucho más sereno. ¿Qué países te preocupan más desde tu perspectiva? Y bueno, quizás si nos puedas para los mexicanos aquí, recordarás que hace poquito nuestro propio presidente dijo que esta crisis le cayó, pero como anillo al dedo. Y lo vemos con una voracidad expropiatoria, pero también lo mismo lo ves en Salvador, en Argentina, en otros lugares. ¿Cuáles son los puntos más débiles que ves tú en la región? Mira, me preocupan muchas cosas, Roberto, pero lo que más me preocupa en América Latina y en el resto del mundo es haber visto, porque hay en esto una tremenda inmoralidad, a gobernantes que creían haber identificado una buena oportunidad para llevar a cabo, para realizar y poner en práctica una agenda ideológica que se tenían bajo la manga y que solo estaba esperando una oportunidad para hacerse realidad. Esto me parece de una tremenda inmoralidad. Creo que el caso de Argentina es absolutamente patente. Es muy evidente que el caso de tu país, Roberto, también representa en este escenario un ejemplo de lo que estoy diciendo. Fuera de América Latina, obviamente lo de España es terrible, que un país que es un modelo para muchos países latinoamericanos, o que lo era desde la época de la transición española en los años 70, haya derivado hacia un experimento que parece latinoamericano, pero de la América Latina, digamos, que en muchos lugares ya quedó atrás y que ha sido reemplazada por algo mejor, ¿no? Y desde luego en otro tipo de países preocupa, digamos,
que haya una gran confusión sobre qué representa la causa de la libertad. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Donde tenemos a un presidente que en algunas cosas tiene un instinto correcto, por ejemplo, en asuntos relacionados con los impuestos, los temas tributarios, o el tema quizá de la desregulación de algunas áreas de la vida económica, pero que luego mezcla todo esto con un nivel, digamos, de demagogia, de intervencionismo, de populismo nacionalista, que desmerece muchísimo esas buenas cosas, digamos, que también están en su instinto, porque transmiten al resto del mundo que esas cosas en las que nosotros creemos y que por casualidad él también defiende, pues forman parte de un paquete populista nacionalista, ¿no? Así que tenemos por la izquierda y por la derecha, Roberto, y esto no es una novedad, pero quizás se ha agudizado más ahora, muchas, en fin, amenazas para la causa de la libertad a las cuales hay que hacerles frente. Pero en América Latina yo citaría, hay varios países, pero yo citaría, para no citar, digamos, abiertamente a las dictaduras, que obviamente no solamente han gestionado todo esto atrozmente y han aprovechado la ocasión para presionar a sus sociedades y, digamos, reprimir a sus sociedades todavía más, sino que además mienten tanto y se basan en una información tan absolutamente deformada y propagandística que es imposible saber qué se les puede creer y qué no se les puede creer. Pero entre los gobiernos que no son dictaduras, o por lo menos no todavía, yo citaría los casos de Argentina y México como casos especialmente preocupantes, porque además son países importantes que tienen un peso grande en la región. Gracias, Álvaro. Y bueno, junto con esto, también varios de los gobernantes de estos autócratas que de repente ya the emperor has no clothes, ¿no? Ya estamos viendo cuál es su propósito final. Vemos en estos casos toda una serie de medidas que supuestamente están dirigidas a atacar la tremenda crisis económica que se ha venido a causa de pues un paro fulminante tanto en la demanda como en la oferta. Cité en las palabras de bienvenida a la gran economista Carmen Reinhart, su libro This Time is Different, esta vez es distinto, y dice ella, esta vez realmente sí es distinto, porque vaya, es algo fuera de lo común, no como los 800 años anteriores de crisis financieras. Y con toda la posible crisis de deuda que se nos venga encima ya en la época post-COVID. ¿Qué podemos hacer nosotros si realmente creemos que son estas ideas, las ideas de la libertad que nos van a sacar adelante? ¿Qué pueden hacer los periodistas, los comunicadores, los pensadores, los influencers, los think tanks, las organizaciones civiles en términos de las propuestas que se puedan poner sobre la mesa y sacarnos adelante? ¿Cómo no, Roberto? En lo inmediato hay que extraer las conclusiones correctas de lo que ha ocurrido. Es decir, ¿qué países han manejado mejor todo esto? En esa lista hay una abundancia de países que han basado su respuesta, por lo menos parcialmente, en la libertad y en la empresa privada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay un discurso desde el otro lado que pretende convencernos exactamente de lo contrario, que nos dice, por ejemplo, que el desastre de la sanidad pública no ha sido el desastre de la sanidad pública, sino la culpa de liberales que obligaron a los gobiernos a dejar de gastar dinero en sanidad pública, o el desastre de la globalización, de las fronteras abiertas, del comercio libre. No, lo que ha funcionado bien son gobiernos que han, como digo, por lo menos parcialmente confiado en la empresa privada. Los países asiáticos, que yo sé que se ha vuelto un poco cansino citar, pero no hay que dejar de hacerlo porque son un ejemplo importante, como Corea del Sur, como Taiwán, como Hong Kong, el propio Singapur. Son países donde la inversión en investigación y desarrollo es 2 veces mayor que en Estados Unidos y 3 veces mayor que en Europa, y más del 80% la hace la empresa privada. ¿Y eso por qué tiene una significación grande? Porque cuando se desata la pandemia, esas empresas, sobre todo en este caso de biotecnología y investigación en otras áreas también, inmediatamente se ponen a resolver el problema más urgente, que era el de las pruebas, el de los famosos test. Y esos países resolvieron esto mucho más rápido que los demás, precisamente porque tenían un sistema dinámico, abierto, basado en la empresa privada. En Alemania vimos un sistema muy descentralizado, por el cual no había que pasar por un sistema regulatorio tan burocrático como el de Estados Unidos, aunque suene paradójico, es así. Y eso permitió que una vez que una institución produjo un test, rápidamente se descentralizara
digamos, generalizara su utilización. Hemos visto, hay una tendencia a criticar muchísimo a Suecia porque hay un significativo número de personas fallecidas, pero si nosotros escarbamos un poco más en el ejemplo de Suecia, Roberto, y lo comparamos con los otros países, sobre todo los países más estatistas de Europa y que fueron más, digamos, restrictivos con respecto a la libertad, y yo como Francia, como Italia, como España, Suecia no sale mal parada. Suecia, donde como sabemos no se decretó un confinamiento, donde sobre todo se puso mucha confianza en la responsabilidad de los ciudadanos, en la gente, porque no es verdad, esta es una caricatura, decir que en Suecia se le dijo a la gente, aquí no hay ningún problema y hagan lo que les da la gana. No, la diferencia estuvo en que le dijeron a la gente, nosotros no vamos a actuar paternalistamente ni autoritariamente y vamos a confiar en la decisión responsable de cada ciudadano civil. Y básicamente en Suecia hay un nivel de letalidad que es muy inferior al de Francia, que es muy inferior al de Italia, que es inferior al de Holanda, que es parecido al de España, pero con una gran diferencia, que en Suecia se han hecho mucho menos pruebas porque las han concentrado solamente en las personas que tenían un altísimo riesgo o que tenían síntomas muy altos. De manera que, como todos sabemos, si en una fracción uno pone en el numerador una cifra, digamos, menos elevada, pues evidentemente te va a salir un resultado general más elevado. Pero si nosotros realmente comparáramos lo que hay que comparar, en Suecia no hay ni remotamente una situación más grave que la de los países europeos que restringieron más las libertades. Y en América Latina, ¿qué países lo han hecho mejor? Países que optaron por un mayor énfasis en la libertad individual y en la responsabilidad de los ciudadanos. Por ejemplo, Uruguay, que lo ha hecho extraordinariamente bien. Algunos otros países que sí restringieron las libertades, como Chile, las restringieron menos que países vecinos, por ejemplo, que el Perú o que Ecuador, y los resultados en Chile, aunque hay un alto número de contagios, son muy buenos desde el punto de vista de la letalidad, tienen la letalidad más baja de la región y han hecho un esfuerzo enorme para no confinar a toda la población, sino hacerlo solamente por pocas semanas y de acuerdo a ciertas zonas. Así que en lo inmediato yo creo para nuestra causa es muy importante, Roberto, digamos, inspirarnos en estos ejemplos, sacar las conclusiones correctas y tratar de fortalecer nuestro discurso demostrando que lo que ha ocurrido no desmerece ni debilita aquello en lo que creemos, sino exactamente lo contrario. Excelente, excelente. De hecho, aprovecho el comercial antes de una pregunta tangential que te quiero hacer. Si le voy a pedir a Cameron otra vez si nos puede compartir el link en el chat box del Europe Liberty Forum que se acaba de celebrar hace unas 2 o 3 semanas, donde justamente trataron el tema de Suecia y nuestros amigos de Ratio Institute allá en Suecia han hecho una investigación junto con algunos americanos en donde pues hablan de lo bueno, lo malo y lo feo, pero mucho más de lo bueno y de por qué eventualmente es un modelo que tenemos que tomar muy en serio y no caer en esas desinformaciones y en esas manipulaciones mediáticas en torno a lo que se ha hecho en Suecia, sino saber estudiarlo bien. Otros 2 que se han mencionado mucho y quisiera yo tu opinión antes de pasar a la última pregunta, Álvaro. 2 casos muy específicos es Nueva Zelanda, que parece que ahora está reportando que ya no tiene pacientes COVID-19 en los hospitales. ¿Qué han hecho bien ahí? Porque al final del día lo han hecho bien, pero también se han autoconfinado. Algunos hablan de que es el nuevo modelo de autarquía, ¿no? Aquellos que quieren rescatar esa noción cepalista de la independencia y la soberanía. Y el otro es Islandia, en donde parece que también hicieron algo similar a lo de Suecia, pero que incluso con mayor éxito. ¿Qué opinión te merecen esos 2 ejemplos para lo que podríamos seguir en América Latina? ¿Cómo no, Roberto? Antes que nada, añado otra cosa más sobre Suecia. La mitad de las personas que han fallecido en Suecia son personas que estaban en residencias de personas de la tercera edad. Es decir, creo que allí sí falló Suecia, pero si nosotros tenemos en cuenta ese dato, quiere decir que la estrategia original era correcta, por lo menos tenía el instinto correcto, y era básicamente el grueso de la población no es altamente vulnerable y por tanto esa población no va a sufrir unas consecuencias devastadoras con esto y eso nos va a permitir ir aumentando lo que se llama la inmunidad colectiva o herd immunity. De manera que, claro, evidentemente que hay un alto número de personas de la tercera edad que estuvieran en residencias de ancianos
y que estuvieran en posición tan desprotegida y vulnerable es una mancha, y eso es algo que lógicamente hay que resaltar. Pero eso influye muchísimo en la cifra general. Y si tú ese elemento lo tienes en cuenta, quiere decir que entre el resto de la población lo que ha habido es una incidencia muchísimo menor que en el resto de países que te mencioné, me refiero a los países europeos. Y eso significa que probablemente hoy día se está calculando que la inmunidad en Suecia es muy superior a la que hay en otros países escandinavos y en otros países de Europa, lo cual va a ser para el futuro muy importante, de manera que esta historia no se ha terminado. Con respecto a Islandia y a Nueva Zelanda, Islandia es otro muy buen ejemplo, Roberto. Claro, lo ponemos, nos queda a todos como mentalmente tan lejos que normalmente no nos acordamos de Islandia, pero Islandia Chiquito, ¿no? es chiquito, pero Islandia lo ha hecho muy bien, con un alto grado de libertad, no tanta como Suecia, hubo cierta restricción, pero una vez más pusieron mucho énfasis en la responsabilidad individual. Y han hecho otra cosa muy valiente, Roberto, y es que han anunciado la apertura de sus fronteras. Mientras en Europa hay en estos momentos una gran tensión porque no saben qué abrir, dónde no abrir, si crear corredores para saltarse ciertos países. Islandia dijo, nosotros no vamos a negociar nada, nosotros unilateralmente anunciamos que vamos a abrir nuestras fronteras y que esto de mantener las fronteras cerradas es algo que va en contra del mundo global que nosotros queremos. Así que lo de Islandia también es una importante lección. Nueva Zelanda ha sido algo distinto. Nueva Zelanda ha sido mucho más restrictivo y ha habido una cuarentena, digamos, mucho más firme, aunque desde luego no comparable a la que se ha dado en países como España o como Italia o como la propia Francia. Pero probablemente allí ayudó muchísimo la condición insular, la condición obviamente de la propia Nueva Zelanda desde el punto de vista geográfico. Pero por lo menos hay una diferencia importante que también aboga en favor de quienes defendemos las ideas de la libertad, y es que la primera ministra hizo de esto algo estrictamente temporal y fue muy cuidadosa en asegurarse de que fuera estrictamente temporal, y en el momento mismo en que ella detectó un cambio significativo en la tendencia, empezó a anunciar una apertura. Es muy distinto el mensaje para los agentes económicos. Si vamos a hablar, por ejemplo, de las consecuencias económicas, si tú les haces ver a esos agentes que las restricciones son indefinidas y que ya veremos cuándo abrimos la economía y cuándo abrimos la vida civil, a que si tú dices, nosotros en el momento mismo en que detectemos un cambio de tendencia, vamos a ir abriendo inmediatamente la vida social y la vida económica porque somos muy conscientes de los efectos devastadores que esto puede tener a mediano plazo. Así que también, aunque es verdad que ha habido en Nueva Zelanda más restricciones que en Suecia o que en Islandia o que el propio Uruguay, hay que tener en cuenta este factor que es la seriedad y la responsabilidad con la que ha actuado la primera ministra, a diferencia de esos gobernantes que han decretado un encierro, una cuarentena indefinida, como si el tema, digamos, de recuperar las libertades civiles y económicas fuera un tema puramente académico y no un tema del que dependiera también la vida de millones de personas. Yo creo que ese punto es absolutamente clave y es una gran oportunidad para que nuestros aliados, amigos, instituciones se agarren de esos casos, ven cómo los pueden mejorar y empezar a promoverlos en una forma que sea proactiva. No tan solo reaccionar ante esas autocracias, sino también ser proactivos y proponer y decir, aquí hay algo mejor que podemos hacer. Si se va a hacer la inmunidad colectiva, si vamos a por lo menos dar oportunidad a que, pues ahora sí que, como diría Amity Shlaes, the forgotten men and women, ¿no? Aquellos seres que simplemente quieren trabajar y quieren regresar a la normalidad, lo puedan hacer dentro de un contexto que les permite hacer eso, a pesar de estos instintos autocráticos y esta ola tramitológica que se nos ha venido encima en varios de nuestros países. Justamente en ese sentido, Álvaro, una importante columna que fue publicada y que en el chatbox tenemos el link, por el Economist, en la ya famosa columna de Bello, de Andrés Bello, sobre The Flickering Light of Liberalism in Latin America, es decir, que la luz, la luz tenue del liberalismo en América Latina, y hablaba mucho sobre si realmente lo que ha hecho América Latina es importar el liberalismo. Aquellos historiadores
saben muy bien de que no, de que hay varios países, incluyendo Perú, Ecuador, Venezuela, México mismo, Chile, Argentina, por supuesto, que tienen una larga y muy rica tradición de pensamiento liberal. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado en los últimos 25 años? ¿O qué fue lo que falló que detonó la crisis en Chile, por ejemplo, en octubre del 19? O que de repente nos han apoyado gente como Naomi Klein, Noam Chomsky, y John Ackerman y Paco Talley. Pendejo, puta madre, y chigata, mentuda, vejejo. Bueno, creo Tenemos que un no le hacker gustó ahí. lo que dije. Pero bueno, entonces, dice Bello, this should be Latin American Liberalism's Hour. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Esta sería mi última pregunta y los invito a todos, por favor, a pasarle a Cameron sus preguntas para que aprovechemos la oportunidad con Álvaro. Pero a ver, Roberto, es que yo esto lo tengo clarísimo. A ver, veamos uno por uno los países de América Latina, para hablar solo de América Latina. ¿Qué está pasando con los países autoritarios y los países populistas, digamos, que no son dictaduras todavía? No hay un día que no haya una noticia que nos hable del fracaso de esos países. Ya ni siquiera hablo de Venezuela y de Cuba, ya eso es bastante obvio. Te hablo, por ejemplo, de México y de Argentina. Y ya no te hablo ni siquiera de esta crisis. ¿Qué pasó el año pasado en México? Cuando el gobierno nos anunciaba al mundo entero que México iba a tener un crecimiento significativo, que en México ya se había dejado atrás la etapa de los crecimientos muy tenues que se estaban dando, que se venía toda una actividad productiva y dinámica, que México creció 0%, Roberto, 0%. ¿Qué pasó con los esfuerzos enormes para convertir a Pemex en una gran palanca de desarrollo, ¿no es cierto? Nos decían, regresa otra vez el Estado productor de petróleo y vamos a inundar de petróleo. Y al final, ¿qué pasó con Pemex? Que las calificadoras de riesgo lo han tenido que degradar, lo han convertido en basura. Y es una empresa a la que el gobierno tiene que meterle dinero cada año porque si no, no puede mantener los niveles le llaman inversión, eso es un gasto, absolutamente no hay ninguna inversión. Se gastan entre más o menos el 2%, la última vez que revisé las cifras del Producto Bruto Mexicano, en meterle dinero a Pemex y a la empresa de electricidad estatal. Entonces, lo de México, si algo no es propaganda positiva para los adversarios de la libertad, es exactamente lo contrario. Bueno, y Argentina no se diga nada. Argentina ya está una vez más en suspensión de pagos. Que yo recuerde es el 9º, 10º, Gerardo me corregirá, momento en las últimas décadas en que el país se declara en suspensión de pagos y ya no puede pagar. ¿Y qué cosa está haciendo el gobierno argentino para tratar de resolver sus problemas fiscales? Está imprimiendo dinero, acaban de imprimir 300.000 millones de pesos para cubrir sus necesidades fiscales. Un país que ya tiene una alta inflación y una devaluación que todos los días basta con ir al mercado negro para darse cuenta de lo que significa. Bueno, imagínense lo que va a ocurrir dentro de pocos meses con esa incubación, digamos, adicional de devaluación y de inflación. ¿Y qué cosa vemos en el otro lado? Chile, el tan denostado Chile, el país del que estaban, digamos, no solamente la izquierda latinoamericana, sino todas las izquierdas del mundo, hablando pestes hace pocos meses y que nos daban como un ejemplo de fracaso liberal. Bueno, es el país que junto con Uruguay ha gestionado mejor las cosas, porque es un país que tiene instituciones fuertes, es un país que tiene además un dinamismo empresarial y que tiene evidentemente una posición desde la cual establecer ciertos mecanismos de respuesta que no tienen países más pobres de la región, incluido mi país de origen, que es el Perú, donde se está viendo hoy día una situación muy, muy desbordada, ¿no? Yo creo que si algo tenemos que tener claro, Roberto, en la región es que los países que van mejor son países donde ha habido un alto grado de apuesta por las libertades individuales y por la empresa privada como motor del desarrollo, y evidentemente los países que van peor son países que están gobernando regímenes que no creen en estas ideas. Dicho eso, es verdad que en las últimas décadas hubo problemas. Un problema muy importante es que precisamente porque no hubo suficientes reformas institucionales, porque no se le dio continuidad a las reformas de los años 90, ha habido una contribución muy pobre de la productividad a las tasas de crecimiento. El crecimiento de los últimos 20 años se ha dado básicamente por dos factores, que son el capital y el trabajo. Y eso está muy bien, desde luego, pero la contribución de la productividad o del total factor productivity, como se dice en el lenguaje internacional en inglés, ha sido 0. Y la productividad en los últimos 10 años cayó medio punto porcentual.
De manera que eso en América Latina es un problema de fondo bastante significativo, que yo atribuyo esencialmente la ausencia de liderazgo y de reformas. Nos quedamos durmiéndonos en los laureles con las reformas de los años 90, muchas de las cuales fueron buenas, otras de las cuales fueron muy malas y además estuvieron acompañadas en algunos casos por corrupción y autoritarismo. Y básicamente América Latina se durmió en los laureles porque se vino el boom de los commodities y era muy cómodo recibir inversión extranjera, también había inversión nacional, las tasas de crecimiento eran significativas, entraban muchos capitales para hacer inversiones de cartera, pero en el fondo lo que había era una cierta complacencia, no haber dado continuidad a las reformas. Pero aún así, esos países que sí habían hecho, aunque sea parcialmente, sus reformas, son los países que crecieron más, que se mostraron más dinámicos desde el punto de vista económico, y los otros países que optaron por el populismo, todos naufragaron. Mira lo que está pasando, ya ni siquiera te hablo de Venezuela o de Cuba. Por ejemplo, mira lo que está pasando en Ecuador, el hundimiento económico de Ecuador, que es el legado de ¿qué? Es el legado de Correa. Se suponía que Correa era, y yo creo que lo es, ligeramente menos tonto que muchos de sus pares populistas en la región, porque era una persona que tenía estudios de economía, que tenía, digamos, un cierto background, unos ciertos antecedentes, pero aún así apostó por un modelo esencialmente populista y hoy día Ecuador es un país que está económicamente naufragando. Así que yo creo que los ejemplos que tenemos a la mano, todos abundan en favor, Roberto, de la causa que nosotros defendemos, pero no desde la complacencia, no para quedarnos anclados en el pasado y decir las cosas se hicieron bien y ya basta simplemente con esperar a que el crecimiento retome después de esta crisis, porque en realidad hace falta una nueva ola de reformas para darle a ese crecimiento anterior o a esa bonanza anterior una mayor continuidad en el tiempo, y eso vendrá cuando la productividad en América Latina y la competitividad de la región sea mucho mayor y sea capaz, digamos, de permanecer más allá de los ciclos de los commodities que son la vieja historia de la región. Excelente, excelente Álvaro. Pues caray, muchas gracias. Creo que un mensaje y un llamado muy importante para todos los aliados y todos los amigos de la libertad. Me gustaría abrir quizá unos minutitos para un par de preguntas que nos han puesto aquí en el chat. Hay una pregunta, mucho al tenor de lo que estás hablando. Bueno, no podemos ser complacientes o caer simplemente en la idea de que espontáneamente se va a generar lo que es el intercambio y tomarlo como un hecho. ¿Por qué entonces no los liberales o los que defienden las ideas de la libertad hoy no de plano entramos más en la política? Tal como lo han hecho algunos de nuestros amigos, lo trató de hacer Manuel Ayao en Guatemala, tu propio padre, en los 90s, en el Perú. ¿Habría oportunidad ahora o deberíamos de retomar esa batalla? Bueno, ya tengo candidato en México, se llama Roberto Salinas, y en Argentina vamos a lanzar a Gerardo Bongiovanni. ¿Qué te parece? Bueno, con mi apellido, quién sabe qué tan bien nos vaya, pero... Yo creo, a ver, esa es una pregunta, Roberto, que se le plantea a todo liberal, ¿no? Si dar la batalla en el campo de la política o dar la batalla en el campo de las ideas. Y yo en esto he, en fin, evolucionado o involucionado con el tiempo, la verdad que no sé muy bien qué decir, pero yo respeto todas las opiniones. Yo tengo muchos amigos liberales que le guardan, digamos, una distancia profiláctica a la política, piensan que sería hacer demasiadas concesiones, ensuciarse demasiado y prefieren dar la batalla en el campo de la cultura, y una vez que cambien las ideas, pues digamos todos los partidos de izquierda o de derecha serán liberales. Y no, y hay otros liberales que dicen si nos sentamos a esperar eso, no ocurrirá absolutamente nunca y tenemos que dar una batalla en el campo de la política. Yo acepto las dos premisas y yo respaldo a mis amigos que están en las batallas liberales. Alguien como María Corina Machado en Venezuela, por ejemplo, no solamente se ha distinguido por dar una gran batalla en contra de la dictadura y a favor de la democracia, sino que además dentro del amplio abanico de la oposición venezolana ha defendido muy consistentemente y en un clima sumamente hostil desde el punto de vista político y también cultural o de clima de ideas, la libertad como un todo, la libertad económica, la libertad política, la libertad cultural. Y luego hay otros países donde hay gente que está dando una batalla muy admirable, todos ustedes la dan en sus países, desde campos que son alejados de la política, pero que tienen una influencia y una repercusión en la política. En el Perú pasó algo así, por ejemplo, Roberto, en los años 90, efectivamente,
participamos muchos de nosotros en una campaña electoral que fue muy significativa, pues fue una campaña de ideas, una campaña muy basada en digamos, el discurso liberal, sin hacer concesiones prácticamente de ningún tipo. Esa batalla, digamos, no se ganó en las urnas y sin embargo influyó en el clima de ideas de tal manera que hoy Perú es un país que a pesar de sus muchos problemas está bastante mejor situado que otros países de la región en la medida en que tiene un modelo más parecido al que nosotros quisiéramos en algunos campos. Así que hay ejemplos de ambas cosas y yo respeto profundamente lo que cualquiera de nosotros como liberal escoja hacer. Pero si entran al campo político, ahí estaremos para darles una mano en la medida de lo posible. Excelente. Pues ciertamente que lo necesitamos. Al mismo tenor nos pregunta nuestro amigo Miguel López de Silanes, que te saludamos, Miguel, y muchas gracias por estar con nosotros. Álvaro, ¿cuál es el mensaje clave que los liberales debemos vender a nivel de marketing político respecto a las políticas liberales versus el paternalismo que se siente tan bien ahora en épocas duras? ¿Cuál es la palabra mágica emocional que puede mover a la gente? Yo creo, Roberto, que tenemos que entrar al campo de la cultura popular. Yo me quejo mucho siempre, alguna gente seguramente que nos está escuchando me habrá oído decir esto antes, pero hay que insistir en ello. Necesitamos canciones de protesta liberales, necesitamos panfletos liberales, necesitamos telenovelas liberales, necesitamos que en el campo de la cultura popular, la que llega a las masas, la que mueve los sentimientos de la gente, haya también un discurso liberal. A mí me gusta mucho citar siempre a Ibsen Martínez, que fue un autor de telenovelas y de teleseries en Venezuela, y él siempre decía, y dice todavía, que la telenovela latinoamericana ha sido un gran vehículo de populismo, ¿no? Si te pones a pensar en las historias básicas de las telenovelas, siempre hay una riqueza que ya está dada y que alguien tiene que heredar, porque la única manera de acceder a la riqueza es heredar, y entonces hay una pelea por una herencia en lugar de una creación, o la movilidad social viene porque una empleada doméstica se tiene que casar con el hijo del dueño de la casa, porque no hay otra manera de ascenso social. En fin, el discurso, el mensaje que viene desde la cultura popular latinoamericana es un discurso tremendamente antiliberal. Así que yo creo que esta es la clave de todo. Es decir, hay que seguir haciendo lo que hacemos, dar una batalla en el campo de las ideas, una batalla a través de los think tanks, una batalla en los medios de comunicación, pero tenemos que dar una batalla en el mundo de la cultura popular. Sabemos que instituciones como la Fundación Internacional para la Libertad han insistido, tú mismo has insistido, tu padre ha insistido, aquellos miembros. Te quiero decir que en Atlas Network también hemos tomado muy en serio ese llamado de la cultura popular. Yo invito a todos y le pido a Cam que por favor ponga el enlace para el día 2 de nuestro seminario. Tenemos precisamente una sesión dedicada específicamente el día de mañana a lo que es cultura popular, que la va a encabezar ni más ni menos que Ricardo Newman, el ahora director general de la Fundación para el Progreso en Chile, y que justamente estamos pensando en cómo puede haber obras de teatro, bueno, aquí en México, pues un corrido sonorense, un corrido sinaloense, perdón, caería, pero eso sí como anillo al dedo, para el tema de las libertades. Recuerdo, Roberto, una época tú hacías en la televisión mexicana unos programas dedicados a explicar en un lenguaje muy sencillo y muy gráfico. Manzanas. Eso es. Creo que se llegó a llamar así en una ocasión, en peras y manzanas, y recuperar mucho de eso. Entonces, estamos muy dedicados a eso, Álvaro, y definitivamente, bueno, también por el lado de la política, ahorita que mencionaste a María Corina Machado, mañana va a dar un mensaje en vivo para inaugurar nuestro segundo día, y es un gran ejemplo a seguir, porque caray, en el caso venezolano ya era una catástrofe, y una catástrofe encima de otra catástrofe es algo verdaderamente inusitado, y nos da esperanza ver que gente como María Corina, como Rocío, que aquí está presente con nosotros, va a participar también el día de mañana. Yo siempre digo, perdona, solo 2 segundos, siempre digo que en el fútbol argentino, Gerardo y yo somos grandes admiradores del fútbol, nos gusta mucho. Hay 2 paradigmas, 2 grandes futbolistas, y todo el mundo está dividido entre quién es el mejor de la historia del fútbol argentino, para no decir de la historia del fútbol a secas, que son Maradona y Messi. Maradona digamos, es el símbolo perfecto del líder populista, independientemente que fue un grandísimo jugador, pero cada vez que abre la boca
dice una barbaridad peor que la otra. Y Messi es exactamente lo contrario. A Messi yo lo veo como el paradigma del futbolista liberal y a Maradona como el paradigma del futbolista populista. Tenemos que lograr que haya más Messi y menos Maradonas en América Latina, independientemente del deleite enorme que fue para mi generación ver a Maradona sobre una cancha de fútbol. Pero del deleite que ahora es Messi, ciertamente hay que aprovechar eso. Álvaro, pues con toda amistad y con todo cariño, muchísimas gracias por participar en este exquisito diálogo que va a estar disponible también en el webpage de Atlas una vez termine este Latin America Liberty Forum Online. Y esperamos verte en México próximamente. Mucha suerte, saludos a ti y a toda tu familia. Quisiera ahora invitar a otro gran amigo, Gerardo Bongiovanni, que tiene un anuncio muy especial al tenor también de los temas que hemos estado hablando, ya a nivel de lo que es la cultura, pero la cultura a nivel académica. Y Gerardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros para dar este importantísimo anuncio. Estás en mute, Gerardo. Gracias, Roberto, gracias, Edna. Es un placer estar aquí en este evento de Atlas, reencontrándome así a la distancia con tantos amigos, ¿no? Algunos de los cuales ahí lo veo a Walter Justiniano, a Rocío, bueno, amigos de toda la vida, podría decir, ¿no? Y también les agradezco a todos su preocupación por las menciones y preocupación por Argentina. Quiero garantizarles que Argentina seguirá siendo una fuente de malos ejemplos, lo que nos permitirá a todos saber qué otras cosas tenemos que hacer. Yendo al punto, muy brevemente, quizás yo podría empezar la introducción a lo que va a ser la Cátedra Vargas Llosa con una anécdota. Cuando a mediados del 2002 decidimos un grupo de referentes de think tanks, entre ellos vos mismo, Roberto, Rocío Guijarro, que está aquí también, Dorita Ampuero, Cristian Larroulette, Enrique Guerri, decidimos crear la FIL y pedirle por favor a Mario que la encabezara. Fuimos un grupo a verlo, no recuerdo, Roberto, si vos estabas, seguro que estaba Rocío a su casa de entonces en Ópera, y le comentamos lo que queríamos hacer. Sabíamos que Mario no era muy normal que aceptara presidir instituciones, pero él nos dijo, bueno, a mí esto me entusiasma mucho, pero yo voy a poner una sola condición, que esta fundación no sea cooptada por economistas. Dice, porque el problema del liberalismo es que el liberalismo en América Latina está secuestrado por los economistas. Esta fundación tiene que ser una fundación que defienda la libertad, en lo que la libertad es algo global. Y bueno, por supuesto nos marcó los puntos de su interés en que la fundación tuviera un capítulo cultural muy grande. Rápidamente se armó un núcleo de intelectuales alrededor de la FIL, un consejo académico con premios Nobel, posteriormente un grupo de políticos que se acercaron a la FIL, algunos de ellos hoy son presidentes, como Iván Duque o Luis Lacalle Pou, y finalmente se armó un consejo empresario, que es algo que nos tiene muy contentos y que permite probablemente dar el paso del que voy a hablar ahora. Tenemos 50 empresarios de 20 países iberoamericanos. Bueno, es de alguna manera juntarle la cabeza, como decimos en la Argentina, a los empresarios comprometidos con las ideas de la libertad. Simultáneamente, la FIL, reitero, se creó en el 2002 en Madrid, es una fundación española. También en España, en el año 2011, se creó la Cátedra Vargas Llosa, el proyecto cultural literario de Mario. Se creó en el marco de la Fundación Biblioteca Virtual Cervantes, fue creciendo, instaló algunas actividades bastante importantes como una bienal de novela que se hacía originariamente en Perú y ahora se hace en Guadalajara, donde participan una enorme cantidad de novelistas, además muy prestigiosos porque es una bienal dotada con un muy buen premio económico, cosa que no abunda mucho en el mundo literario, pero además de eso muchísimas actividades literarias y culturales. Hace un tiempo la Fundación Biblioteca Virtual Cervantes decidió darse baja por una cantidad de razones que no vienen al caso, y Mario nos pidió, a Álvaro y a mí, a la FIL, que la FIL absorba la Cátedra Vargas Llosa, y que la Cátedra Vargas Llosa actúe como un proyecto de la FIL. Por supuesto con su autonomía, con sus características, etc. Con lo cual, de alguna manera, todo el extraordinario legado de Mario Vargas Llosa, el filosófico político, por un lado, que ya lo tenía
la FIL y ahora el cultural literario van a estar concentrados en la FIL. Esto nos va a permitir desde luego hacer mucha sinergia y por supuesto, si bien la cátedra es la cátedra y por supuesto ahí lo prioritario será la literatura y la cultura, pero todo teñido de las ideas de Mario y por ende de las ideas de la FIL. Estamos pensando, por ejemplo, en organizar concursos de periodismo, bueno, una cantidad de ideas muy, creo yo, muy interesantes en un mundo en donde siempre estuvimos un poco rengos, un poco huérfanos. Estamos hablando todo el tiempo de la necesidad de tener un rol más importante en la cultura. Nos sorprende a veces cómo los escritores terminan siendo, sin ser liberales, o la gente de la cultura termina defendiendo las ideas liberales. Ahora mismo en Nicaragua los dos grandes combatientes contra la dictadura Ortega son Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y Gioconda Belli, una escritora muy cercana a Vargas Llosa también. Bueno, quiero decir, la idea es que toda esa gente pueda colaborar en este extraordinario movimiento de la libertad. Teníamos toda la intención de hacer este relanzamiento de la cátedra ya dentro de la FIL en Madrid. Estuvimos ahí trabajando 15 días con Álvaro, escapándole al coronavirus en marzo. Obviamente por la pandemia esto se ha postergado, pero esperamos hacer un lanzamiento mundial muy grande en el segundo semestre. Que dicho sea de paso, este año se están cumpliendo 10 años desde que Mario recibió el premio Nobel, así que estamos preparando grandes eventos conmemorativos para relanzar la cátedra y bueno, poner otro ladrillo en la pared en esta lucha por las ideas liberales, en este caso con un énfasis muy marcado en la literatura y la cultura. Bravo, bravo, Gerardo. Un aplauso de parte de todos nosotros. Es una gran noticia y estoy seguro que todos los aquí reunidos y todos nuestros aliados y en nuestra red estaremos apoyando al 1000% esta fabulosa causa. Álvaro y Gerardo, pues un saludo muy fraternal y muy cariñoso también a Mario pues realmente por esta gran oportunidad que nos abre a aquellos que participamos en el mundo de las ideas. Ya mis colegas de Atlas, que por cierto, felicidades a todos, han hecho un gran trabajo. Rómulo, Cameron, Hanne, tantos otros, Brittany, Lindy, vaya, están todos detrás de la película. Incluso ahí ya vieron que le pusieron un stop ahí a un Zoom bomber, como les llaman. A todos ellos, muchísimas gracias por todo su esfuerzo. Ahora quisiera invitar a mi querida amiga y gran protagonista aquí de estas ideas, Edna Jaime, a propósito de que México Evalúa era nuestro socio coorganizador en el seminario en México, pues que nos dirija algunas palabras y que quizá le hables un poquito de Pemex, ¿sí? Yo no quise, porque si no, esto se extiende hasta las 3 de la tarde, a Álvaro, ¿no? Ya que él puso el ejemplo, pero pues Edna, the floor is yours. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, me encanta verte a distancia, y pues es tuyo el micrófono vía Zoom. Muchas gracias, Roberto. Qué gusto verlos a todos. Bueno, yo preparé unas palabras para cerrar la primera jornada de Latin American Liberty Forum y voy a presentar una perspectiva del rol de los think tanks en esta coyuntura. Como ustedes saben, pues yo vengo de ese mundo y pues me gustaría ofrecer esta perspectiva y eventualmente conocer sus opiniones. Muchas gracias por esta oportunidad Roberto. Ha sido una jornada muy valiosa. Hoy quiero compartir una reflexión sobre el papel de los centros de pensamiento en la defensa de la libertad. Los think tanks somos fuentes de ideas y propuestas en temas de interés público, como la economía, la seguridad, la justicia, la educación. Creo que se nos cayó Edna. Se nos cayó Edna. Vamos a darle un par de minutitos para reingresar.
James, can I bear on you to see if Edna can rejoin us? I'm resending her the link. ¿Estoy de regreso? Ahora sí. Y ya, ahora sí. Bueno, les decía que los think tanks somos una fuente de ideas, propuestas sobre temas de interés público diversos. Con nuestro trabajo buscamos ayudar a la sociedad a entender mejor cómo está operando el gobierno y queremos ayudar al gobierno a tomar mejores decisiones de políticas basadas en conocimiento y en evidencia. Concebimos al ciudadano, por lo menos en México Evalúa, no solamente como un sujeto de derechos y obligaciones, sino también como un participante activo en el espacio público que debe exigir a los gobiernos eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, concebimos a los gobiernos como instituciones al servicio de todos, que siempre deben actuar con base en la ley y la división efectiva de poderes, siempre con respeto a los derechos y a la libertad. Los think tanks en América Latina siempre hemos enfrentado retos. Ustedes saben bien que en nuestra región la democracia es un experimento relativamente reciente que ha tenido y tiene sus altibajos. En México, pues podría decirse que en el marco del proceso de democratización tuvimos un periodo muy interesante de crecimiento y florecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. A mí me parece que eso es un ingrediente fundamental de toda democracia. Se abrieron espacios para organizaciones altamente especializadas en realizar análisis y recomendaciones de política pública que sirvieran como puente entre el conocimiento especializado y la práctica gubernamental. La verdad es que con grandes esfuerzos logramos espacios de interlocución e incidencia en la discusión pública sobre los temas más importantes de la agenda nacional. Logramos que los medios de comunicación nos reconocieran como una fuente confiable de análisis. Los gobiernos nos abrieron puertas como aliados importantes para mejorar su desempeño. Sin embargo, en años recientes, en todo el mundo, particularmente además en algunos países de nuestra región, se comenzó a dar un cuestionamiento severo al conocimiento técnico desde la arena política. En el Reino Unido, ustedes recuerdan a los artífices del Brexit sentenciar: ya tuvimos suficientes expertos. En Estados Unidos, Donald Trump califica como fake news a toda evidencia que contradice sus decisiones. Y en México, ahora nos dicen que no tiene mucha ciencia gobernar. En este contexto, no es raro que en muchos países los think tanks nos hayamos convertido en invitados incómodos a la discusión sobre política pública. Cuando no solamente incómodos, sino indeseables. Pienso que la pandemia puede ocasionar un cambio en esto. Tengo una perspectiva positiva. Creo que la crisis del coronavirus puede estar transformando este panorama. La grave crisis sanitaria ha vuelto a poner a la ciencia, al conocimiento experto y a las decisiones basadas en evidencia en el lugar que le corresponde, en las decisiones gubernamentales. O por lo menos eso es lo que yo quisiera ver. Todos estamos viendo, ya Álvaro nos presentaba la experiencia de distintos países en el manejo de esta crisis. Y pues sí, todos admiramos a aquellos que con la ciencia como escudo han logrado contener la fuerza de la primera oleada del virus. Y todos hemos visto los fuertes cuestionamientos que se hacen a los liderazgos que, ignorando a los especialistas, creen más en su instinto político que en la evidencia dura. Esos liderazgos le van a pasar muy mal, igual que los países que están bajo el gobierno de liderazgos populistas e irresponsables.
La respuesta médica a la pandemia es solo el primer frente de batalla. Detrás del virus y sus trágicas consecuencias humanas están llegando ya las secuelas sociales y económicas. América Latina se verá duramente afectada, como ya se mencionó en esta jornada del evento. El FMI estima que el PIB de la región caerá 5,2%. La caída para México se prevé que llegue al 6,6%. La CEPAL calcula que en la región 29 millones de personas caerán en situación de pobreza y 16 millones pasarían a vivir en pobreza extrema. En México, un cálculo del BBVA indica que entre 12 y 16,4 millones de personas comenzarán a vivir en situación de pobreza. Todo esto impone desafíos sin precedentes en la esfera de las finanzas públicas, la salud, la seguridad pública, la procuración de justicia, la educación, el mismo Estado de Derecho. En este contexto de recursos escasos y demandas sociales crecientes, será cada vez más importante que los gobiernos diseñen e implementen políticas públicas eficaces, basadas en evidencias y sujetos a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Y en contextos de crisis, en estos contextos de crisis, las libertades ciudadanas serán más valiosas que nunca. La libertad de exigir transparencia, la libertad para informarnos acerca de lo que hace el gobierno con nuestros recursos, la libertad para demandar resultados, la libertad para protestar ante el abuso, la libertad para usar el poder ciudadano del voto, la libertad para ocupar el espacio público con soluciones. Los centros de pensamiento tendremos una responsabilidad todavía más grande. Nuestro trabajo tendrá que adaptarse a la nueva normalidad. Nuestras recomendaciones tendrán que ser más concretas y aplicables que nunca. Sin perder de vista el largo plazo, tendremos que esforzarnos por ayudar a los gobiernos a resolver aquí y ahora. Con mentalidad global, debemos hacer un esfuerzo mayúsculo por reforzar a las instituciones desde lo local, pues hemos aprendido que es ahí donde se gestan las mejores soluciones a los grandes desafíos. Y desde luego, tendremos que ser interlocutores cercanos, no solo con el gobierno y expertos, sino también con la sociedad, con la que debemos de tener siempre un diálogo directo. Así lo estamos tratando de hacer en México Evalúa. Esta mañana una de mis colegas ya participó con un tema sobre la desregulación necesaria en este momento, pero tenemos temas de justicia digital. Estamos tratando de ver cómo promovemos el acceso a la justicia en estos tiempos, promoviendo soluciones tecnológicas. Estamos dando seguimiento a lo que están haciendo estados y municipios en el país en materia de respuesta a la crisis. En fin, queremos ser útiles en estos momentos para el país y para los gobiernos dispuestos a escuchar. Sí, perdón, te interrumpí. Ya voy a concluir, Roberto. Nos estamos adaptando a las necesidades del momento para que nuestro trabajo sea de mayor utilidad para la gente. Esto no hace que quitemos la vista de nuestros temas de largo plazo estructurales. Y bueno, concluyo mi intervención haciendo un llamado para que los centros de pensamiento de América Latina unamos esfuerzos. La pandemia será una prueba muy difícil para todos. En lo financiero es probable que enfrentemos situaciones muy retadoras. En lo político, sin duda, habrá resistencias a nuestro trabajo de parte de gobiernos que busquen eludir la rendición de cuentas y actuar con mayor discrecionalidad, amenazando la libertad ciudadana. En lo mediático tendremos que hacer un esfuerzo mayúsculo para comunicarnos no solo con las autoridades, sino también con la sociedad. La mejor forma de superar estos retos será recordando y defendiendo siempre nuestros valores: rigor técnico, independencia política, democracia, rendición de cuentas, justicia
y como siempre la defensa y la promoción de las libertades. Que esos valores compartidos nos unan y nos den fuerza para enfrentar los difíciles tiempos que tenemos enfrente. Muchas gracias. Bravo, bravo. Edna, perdón que te interrumpí Gracias. anteriormente, pensé que ya habías acabado. No, Justamente platicabas tú del diálogo directo. Es lo que estamos tratando de hacer Sí. justamente en estos webinarios a distancia que afortunadamente nos mantienen y que con palabras tan inspiradoras como las tuyas, Edna, pues es una especie de llamado a la acción, a ponernos a trabajar y a ponernos a defender toda esa lista de libertades que mencionaste. Antes de pasarle la palabra a nuestro amigo Rómulo López para concluir, nada más les recuerdo, Cameron ya puso el enlace para mañana del programa que tenemos. Los invitamos a que por favor nos acompañen. Recuerden que tenemos un mensaje de María Corina Machado a las 9:45 hora de Washington, 9:45 hora de Washington, para escucharla a ella. Antonella Martí, que también está aquí con nosotros, va a presentarla. Y bueno, quisiera también nuevamente, veo ahora que el CEO de Atlas, Brad Lips, se nos unió en este momento, recordarles nuevamente que está el Movimiento para la Libertad, su monografía recién, hot off the press, traducida al español. Un gran abrazo y muchísimas gracias a Armando Josafel y a toda la Fundación para el Progreso por la tremenda labor de haber logrado esta traducción al vapor y de poner a nuestra disposición en idioma español, en idioma castellano, la monografía tan importante de Brad. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Edna. Gracias, Álvaro. Gracias. Muchas gracias. A todos ustedes. Y Rómulo, te paso pues ya la última palabra. Bueno, creo que todo ya está dicho. Solamente recordarles que cuando reciban el enlace para conectarse, no compartan ese enlace en redes sociales. De esa manera evitamos que se nos unan Zoom bombers. Por lo demás, no quiero prolongar la sesión, que ha sido maravillosa, y los esperamos el día de mañana con María Corina Machado. Muchas gracias. Gracias.